Gracias por continuar con su programa Tiempo de Renovación. En la sesión anterior estamos hablando sobre la muerte de los inocentes en Connecticut, en Estados Unidos, y decíamos, hablando de las armas, hablando de los daños, de la violencia, de los juegos, de todas las armas que tienen en las casas, las familias, y cómo esto influye en la actitud de los jóvenes y de la gente que tienen que han estado inmersos en estos actos. Van ya, según dijo Obama, van 4 en su periodo, y yo conté más de 10 casos masivos de personas que han muerto por armas, de jóvenes que van de 20 a 28 años, y los cuales han causado pérdidas que han enlutecido el mundo y que le han dado mucha tristeza a toda la población del mundo, estos casos que han ocurrido en Estados Unidos. Don Pantaleón decía ahorita sobre las armas de fuego y sobre los juegos y los videojuegos, cómo la sociedad norteamericana ya debe repensar, Hollywood debe repensar cómo hacer sus películas, los creadores, los creativos que hacen estos juegos, videojuegos, y también el internet y la televisión, que no sea tan violento, porque recuérdense, don Pantaleón y público televidente, los superhéroes norteamericanos, ¿quiénes son? Rambo, sí, Batman, todos esos superhéroes, muchos de ellos son violentos, otros resuelven problemas, y cuando ellos van a la guerra, los superhéroes son las brigadas especiales que hay en Norteamérica, que van a otros países, asesinan gente y matan a todo el que se le va por el frente. Correcto. Entonces es una sociedad también violenta, que ha creado su riqueza por medio a la violencia y las guerras en todo el mundo, en el mundo latinoamericano, en Europa, como ahora en Medio Oriente y en los países árabes. Exactamente. Fíjate, lo primero, Obama, presidente de Estados Unidos, dijo entre lágrimas, y además lo dijo en la iglesia cuando se estaba celebrando las oraciones para recordar la tragedia, que Estados Unidos debe cambiar. Decía, debemos cambiar. Que hay que parar eso. Ahora, hay que parar. Pero ¿cambiar qué? Entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que hay que cambiar? Hay que cambiar la conducta. ¿Por qué la conducta? Porque la violencia es imitada. Esa muerte es violencia. Sí. La violencia es imitada ¿en qué lugar? En las escuelas, en los grupos. Se imita en los grupos, se imita en el hogar, sí, se imita en las escuelas, se imita en el medio social, la misma pandilla que son violentas de por sí. Exactamente, esos son los grupos. Sí. Y se imita también en los medios indirectos educativos. ¿Cuáles son los medios indirectos educativos? La televisión, el cine y, como es naturalmente, el teatro. Entonces, necesariamente, también. Exactamente, esa es la televisión. Entonces, Estados Unidos necesariamente, y nuestro país también, tiene que obligatoriamente, tiene que controlar la violencia en los videojuegos, porque esa violencia que hay en los videojuegos y en la televisión es una violencia que la juventud imita, y la imitan también las personas cualquiera. En las telenovelas se imita. Esa es una forma de iniciar un proceso de cambios en Estados Unidos. Estados Unidos tiene necesariamente que, obligatoriamente tiene que dejar las aventuras
de carácter bélica. Así es. Y tratar de volver a ser el país de la democracia y de la política del buen vecino, que tanto tuvo. Como es Canadá ahora. Sí, como es Canadá. No, y que la política del buen vecino la inició Estados Unidos de América. Después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, la política del buen vecino, que permitió a Estados Unidos en la época de Roosevelt, a no solamente lograr restaurar su país, sino lograr restaurar a muchos países después de la Segunda Guerra Mundial, con esa política, la política del buen vecino, y no la política del gran garrote. Pero hay que limitar las armas también. Entonces, no es posible que una gente tenga 3, 5 armas en su casa. Sí, pero fíjate una ¿Para cosa, qué? ¿Va para una guerra? Fíjate, si no hay una conducta violenta, no importa que existan las armas. ¿Sabe por qué? Porque el hombre cuando el hombre es violento, mata con un cuchillo, mata con un garrote. ¿Con qué mató Caín a Abel? ¿Con qué? Con la quijada del burro. Imagínate, de manera que no importa con qué exista, siempre hay un arma. No, pero es verdad. O sea que el problema no es el arma, el problema es la conducta del ser humano. Yo estoy de acuerdo que se limita. Entonces, está bien. No, pero lo primero es. En Estados Unidos y aquí en República Dominicana. Que se limite, se reglamente la exposición de la forma de exposición de la violencia hacia la sociedad, expuesta en los medios educativos indirectos. Medios educativos indirectos que son esos que mencionamos ahora. En Estados Unidos usted puede salir con un arma así larga afuera. No puede ser muchos kilómetros. Porque lo llevó en el vehículo, que tú puedes llevarlo en el vehículo atrás. Lo puedes llevar. Ahora, es una persona que vive en un lugar donde nunca ocurre nada. Eso es. Entonces, es esos medios educativos indirectos. Por ejemplo, en una habitación, en una biblioteca, está un jovencito de 10 o 12 años que pasa 4 horas mirando una televisión y unos videojuegos de muerte y matando ahí, que ya le ponen nombre, este fulano, este es mi enemiguito, se llama Robertico, le ponen el nombre Robertico, que está en la escuela, y lo matan ahí con una ametralladora. Y cuando van a la escuela ya están llenos de odio. Y entonces ejercen violencia en la escuela porque ya lo mataron en la televisión. Claro. Mire, don Pantaleón, ya el tiempo se nos está acabando. Tenemos otro tema que tenemos que tratar. Que es indispensable. Entonces yo sigo. Esa es la recomendación. Hay que limitar las armas y los videojuegos, tener controles, el cine y la televisión. ¿A ti te olvidó poner el teléfono esto en pantalla? Sí. También en el plano nacional, don Pantaleón, este sábado pasado, el 15 de diciembre, el Partido de la Liberación Dominicana cumplió 39 aniversario. 39 años. 39 años. El profesor Juan Bosch salió del PRD con 64 años de edad. Formó ese partido como un instrumento de lucha del pueblo dominicano. En ese tiempo que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, ha ganado muchas elecciones, 4, 3 con Leonel, una de Danilo, pero ha ganado también elecciones intermedias como son el Congreso, donde ha tenido mayoría congresional por mucho tiempo. El profesor Juan Bosch creó el Partido de la Liberación Dominicana como un partido de cuadro. Hoy el Partido de la Liberación Dominicana se ha convertido en un partido de masa, es decir, un partido solamente electorero. Y nosotros creemos que ese partido debe ya que pasó de la calidad a la cantidad, que es momento y es propicio que en estos próximos 4 años el PLD aproveche todo este tiempo que no va a haber elecciones para que mire hacia adentro, porque ya ese partido debe pasar de la cantidad otra vez a la calidad para que le brinde mejor
servicios y mejores cosas al pueblo dominicano. Perfectamente. Y por eso yo creo que el Partido de Liberación Dominicano debe renovarse y debe hacer transformaciones profundas tanto en sus documentos, en sus estatutos, sus reglamentos, como en lo que tiene que ver en su renovación de abajo hacia arriba, del más mínimo miembro del PLD hasta el más encumbrado miembro del comité político. Perfectamente. Fíjate, Jimmy, yo soy un poquito más viejo que tú. Sí. Y eso de ser un poquito se nota perfecto. Indica que cuando se formó el PLD, el sábado exactamente era 15 de diciembre, sí. Ocurre que en la noche del 15 de diciembre Juan Bosch renuncia y al otro día de la mañana el primer periódico que lo trajo fue grande, en titulares grandes, fue Última Hora, que existía como periódico. Sí. Salía el PRD, era Juan Bosch estaba. Entonces salió un titular en el cual la R estaba en el suelo y entonces subía a la L. Dice Juan Bosch renuncia del PRD y forma el PLD. Sí. Fíjate, Juan Bosch no le dijo casi a nadie que formaría el PLD esa noche, cuando salía, ni que iba a renunciar esa noche. Yo había conversado con Juan Bosch esa misma tarde, porque la última convención, se estaban haciendo las convenciones del PRD en el 1973. Sí. La última convención se hizo en la zona K, que dirigía Zapata, José Francisco Zapata. Estábamos el asistente del ex vicepresidente del vicepresidente de la República, Rafael, sí. Rafael Alburquerque. Fíjate, Juan Bosch dice al renunciar, el PRD cumplió su misión histórica. Los que estábamos dentro del PRD sabíamos lo que estaba pasando. Realmente había una lucha. ¿Cómo le llamó Juan Bosch a esa lucha? Le llamó la lucha entre lo viejo y lo nuevo. ¿A qué era lo viejo? Lo viejo eran los que estaban aferrados a las ideas viejas, a un pensamiento viejo, a un pensamiento viejo, político. la idea a la zancadilla, o sea, a no dejar que nadie subiera ni pasara, y a la idea de que y el grupismo estaba presente en ese partido, que en ese momento. la persona no eran dirigentes, sino eran los que seguían a hombres que estaban dentro del PRD. Exacto. Las ideas de que nadie podía ser dirigente, sino amigos. No era un partido de dirigentes, sino un partido de amigos. Entonces, cuando viene Juan Bosch en el 1970, abril, trae lo que se llaman los círculos de estudios. Entonces, cada quien comienza a estudiar. Que él hizo un intento de hacer eso dentro del PRD. No, fue en el PRD que llegaron los ciclos de estudios. Sí, entonces se iniciaron los ciclos de estudios. Se comenzaba con la división de clases de República Dominicana, educación y disciplina, y así sucesivamente, hasta llegar a 7 u 8 folletos, especialmente la historia de la República Dominicana. Entonces, a medida que se iba conociendo la historia de la República Dominicana y la historia de los países, la historia del Estado y cómo la sociología, la economía, exactamente iba ocurriendo, a esa misma medida, y la historia de los partidos, a esa misma medida tú te ibas dando cuenta de que la política no era lo que se te había enseñado siempre, sino que la política era una actividad digna de ocupar la mente humana, como decía Juan Pablo Duarte. Así es que Juan Bosch, inmediatamente viene los círculos de estudio, se inicia una discusión en que los que creían que el estudio de la sociedad, de la historia, decía Juan Bosch, para saber lo que somos hoy, es necesario saber lo que fuimos ayer. Para saber lo que vamos a hacer mañana, es necesario saber lo que somos hoy. Por consiguiente, hay que estudiar la historia y hay que plantearse hoy lo que vamos a hacer para mañana. no cometer los errores de ayer. Exactamente. Por consiguiente, se crearon los círculos de estudio, se creó una nueva forma de organizativa, se crearon métodos de trabajo, se creó un partido dentro del PRD,
se crearon entonces formas nuevas de organización. Entonces, lo nuevo era eso, el que estudiaba la historia, el que creía en la dialéctica, en la historia, el que creía en los métodos, el que creía en la organización, el que creía en que el partido era servirle al partido para servirle al pueblo, el que creía que no era la patria, no era para servirse de ella, sino para servirle a ella, como decía Juan Bosch, el que creía que el estudio y el trabajo era que permitía ganar posiciones en el partido, ¿ves? El que creía todo ese proceso, el que creía que debía de ser una unidad en su casa, decía él, usted debe ser un luz en su casa y en la calle, no oscuridad en la casa y luz en la calle. Claro. Entonces, para eso se crearon. Eso se llama practicar como el ejemplo. Como el ejemplo. Para eso se crearon 10, lo primero, 10 preceptos, lo primero que se tuvieron. De manera que todo el que creía en eso se convirtió en lo nuevo en el partido. Entonces se formó una lucha entre lo nuevo, creyente de eso, y lo viejo. Cuando Juan Bosch, ese 15 de septiembre, renuncia del PRD, inmediatamente los que estábamos y los que creíamos en lo nuevo, nos fuimos con Juan Bosch. Por eso, entonces ya Juan Bosch dice, ya en el PLD estaba, en el PRD, en el mismo seno del PRD, se había formado el PLD. Entonces, dice él, el PLD salió de una mayoría, que fue el PRD. Sí. Esa mayoría es el PRD. El PRD... Ahí se convirtió en una calidad. El PRD, del PRD, de esa mayoría, nació una minoría que es el PRD. Esa minoría es la calidad. Salió de una cantidad. Y ahí nació con un partido de cuadro, el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, él no le llamó realmente partido de cuadro. No, pero no le llamó así, la realidad. Sí, él le llamó partido de oficiales. Y decía, él, es un partido de oficiales porque es necesario que la persona que se forme en el partido puedan dirigir, ser dirigentes. Entonces, ¿qué ocurre? Y buscar la calidad. Con esa... La calidad tiene que convertirse en una cantidad, pero en una cantidad ya modificada y diferente. Así ocurrió. Esa calidad se convirtió en una cantidad, que es hoy lo que es el PLD, esa cantidad le permitió modificada. Llegar al PLD al poder con la alianza de los reformistas, la cantidad modificada. Sí. Ahora, se paralizó la sociedad, el crecimiento, decía Juan Bosch. El partido es un organismo vivo que se mueve, porque la ley de todo lo que existe es su transformación constante. Sí. No hay nada eterno ni nada que no se mueve ni se transforma, ni estático. Por consiguiente, el PLD que salió del PRD, ¿ves?, que se convirtió de una calidad en una cantidad modificada, necesariamente creció y hoy es una cantidad. Si no se renova a sí mismo, esa cantidad necesariamente, esa cantidad dañó o dañará la calidad que le dio origen. Exactamente, y es peligroso eso. Muy peligroso. Puede traer problemas al partido, al sistema de partido, y puede traer al pueblo dominicano. Al pueblo dominicano. Perfectamente. Se terminó el tiempo, Pantaleón. Se terminó el tiempo. Cuando termine la idea ya. Bueno, ocurre entonces que los dirigentes del PLD tienen necesariamente que darle seguimiento a lo que es el proceso en que
del devenir histórico en que el PLD se fundó, se desarrolló y se mantiene, que es esencialmente dialéctico. Y la dialéctica tiende a demostrarse dentro de lo que es la ley general de todo lo que existe, que es la transformación constante de los cuerpos en la naturaleza. Bueno, pues esperemos que ahora vuelva la calidad otra vez al PLD y que el Partido de la Liberación Dominicana siga sirviendo al país por mucho tiempo y que siga dando cosas buenas para el país. Perfecto. Gracias por continuar con su programa Tiempo de Renovación y puede sintonizarnos hoy a la 1:30 de 1 a 2 de la mañana. Y mañana en este mismo canal.